Bien, les decía que, bueno, la otra semana tenemos el primer laboratorio de este periodo. Lo vamos a tener, ya les he dicho que era el día viernes de la otra semana. Va a salir hasta la presentación que veamos el día martes. Todavía nos hace falta la clase del día martes. Y bueno, para el segundo laboratorio, que sería casi creo que es el final del mes de septiembre, vamos a hacer un trabajo de investigación. Entonces, hay dos grupos que van a trabajar y la presentación que van a desarrollar, no me van a traer ningún trabajo escrito, sino que básicamente solo es la parte de la investigación y una presentación que van a desarrollar. En la presentación básicamente son dos grupos, así que cada grupo lleva dos temas específicos que van a trabajar. El primer tema que se van a trabajar va a ser metodologías ágiles y en el proceso de desarrollo de software. Y más o menos aquí les he puesto los ítems que deberían de contener. Lógicamente, si en el proceso de investigación ustedes encuentran mayor información, pues no hay problema, le pueden agregar mayor información, pero básicamente tienen que hablar, por ejemplo, en el caso de las metodologías ágiles de desarrollo de software, tienen que hablar acerca de qué son las metodologías ágiles, un poco de historia acerca de cuándo surgieron o por qué surgieron, en ese caso, el desarrollo de ese tipo de metodologías, y además de eso, las ventajas y desventajas frente a las metodologías tradicionales. Todavía no hemos empezado a ver las metodologías tradicionales, apenas vimos nada más el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, pero nos vamos a enfocar en la otra semana en empezar a ver el concepto de metodologías de desarrollo tradicionales, y luego ustedes van a hablar un poco acerca de las metodologías de desarrollo de software ágil, que digamos es los movimientos nuevos o que ahora se implementan en el proceso de desarrollo de software. Y además de eso, a eso le van a agregar los principios sobre las metodologías de desarrollo ágil. Y en el mismo grupo, el segundo tema del que van a hablar es metodología Scrum. Esa es una de las metodologías ágiles, se llama Scrum. De hecho, hay todo un proceso de desarrollo de aplicaciones que se basa sobre ese tipo de metodologías, y hay varios aspectos que se deben de considerar para básicamente trabajar con el proceso de desarrollo. Todo esto tiene que ver con las buenas prácticas en el proceso de desarrollo de software y la manera en cómo nosotros podemos organizar cada una de las etapas que corresponden a ese proceso de desarrollo. Entonces, por eso les estoy mencionando esta. Scrum es una de las más comunes, es una de las más utilizadas quizás en el proceso de desarrollo. No significa de que todos los procesos de desarrollo lo vamos a implementar, sino que, pues, lógicamente, dependiendo del problema que vayamos a resolver, así va a ser en ese caso la metodología que vamos a seleccionar. En ese caso, en ese tema van a hablar o van a definir qué es Scrum, de qué se trata, básicamente definir el concepto de en qué se basa ese tipo de metodologías, y luego después de eso hablar acerca de cuáles son las ventajas y desventajas de esa metodología en comparación, lógicamente, con las tradicionales, las características que se tiene, ahí van a encontrar dentro de la investigación unos elementos que les conocen como los roles en la parte del Scrum. Cada elemento del equipo que trabaja en el proceso de desarrollo en esta metodología tiene un rol específico, y pues hay que explicar qué significa cada uno de esos roles. Los artefactos de Scrum, las ceremonias que se desarrollan en el Scrum, esas ceremonias básicamente se refieren a reuniones. Este tipo de reuniones se realizan en el proceso de desarrollo de esa metodología, y explicar de qué se trata. El ciclo de vida de un sprint, ahí van a encontrar varios diagramas que tienen que ver sobre el proceso de desarrollo, y la otra es cuándo es necesario utilizar Scrum, ¿okay? Cuándo, en qué proyectos, en qué tipo de aplicaciones, algunos ejemplos en los cuales el Scrum nos serviría de mucho para poder desarrollar, en ese caso, aplicaciones. Ese sería el tema para la fecha del 30 de septiembre, y para la fecha del 3 de octubre hablarían sobre otras metodologías de desarrollo. Entre este caso está la metodología Kanban,
Igual van a definir qué es Kanban, cuáles son las ventajas y desventajas. Aquí sí básicamente lo van a comparar un tanto con Scrum, porque pues básicamente la metodología se parece un poco al Scrum, entonces tienen que comparar un poquito acerca de qué se trata, los principios de Kanban, cuáles son los elementos de Kanban y las diferencias claves entre Kanban y Scrum. En ese caso, aunque son bastante similares, hay algunas diferencias muy claras para poder implementar ese tipo de metodología. Y el mismo grupo va a desarrollar la última metodología de desarrollo, que es metodología XP. Esa se llama Extreme Programming, que sería programación extrema. De ahí viene la metodología XP, de programación extrema. Básicamente van a definir siempre las ventajas y desventajas, los 5 valores y los 12 principios de la tecnología Extreme Programming, las prácticas en la parte de XP y cuál es la diferencia entre este tipo de programación versus Scrum. Y lógicamente el ciclo de vida con el cual se desarrolla ese tipo de metodología. Entonces la idea es que investiguen y entiendan, no solamente hacer la presentación, sino que a la hora de investigar, que entiendan de qué se trata esa metodología o ese proceso de desarrollo. Yo por eso les he dejado, digamos, que el tiempo ahorita básicamente son 2 semanas para que puedan hacer el proceso de investigación y se empapen un poco acerca de qué hace cada una de esas metodologías. Lo que deben de enfocarse es que cada una de ellas lo que pretende es digamos, implementar procesos de desarrollo de software, definir perfectamente las etapas de desarrollo de software para obtener en ese caso el producto final. Eso es lo que se trata ahora. Vamos a hablar más adelante de las metodologías en cascada, que son las metodologías, por ejemplo, la metodología en cascada, que es una metodología tradicional, y ahí se van a dar cuenta más adelante cuál es la diferencia entre utilizar, por ejemplo, un Scrum, o utilizar un XP, o utilizar un Kanban, en comparación a ese tipo de metodologías tradicionales. Muchas de estas se utilizan en los procesos de desarrollo y muchas empresas piden esta. Actualmente, por lo menos en nuestro medio, hay muchas empresas que piden de que la persona que van a contratar tenga conocimiento sobre cómo funciona la metodología Scrum. ¿Okay? Entonces ahí van a entender de qué se trata todo este proceso. ¿Dudas? Los grupos van a ser igual los mismos que ya tienen para la parte de desarrollo del proyecto, nada más vamos a tomar un tema diferente, pero así se van a formar. De esa forma van a hacer el proceso de investigación. La idea es de que a la hora de la presentación todos participen. Como siempre, va a haber una participación de ustedes para exponer el tema que se ha investigado y luego pues un par de preguntas que les voy a realizar acerca de lo que ustedes han aprendido. Esa es mi idea principal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Verdad que, o sea, digamos, un grupo va a elegir una parte de la investigación o vamos a realizarlas todas? Las dos. Las dos. O sea, el grupo va, por eso les he puesto aquí el grupo 1. El grupo 1 va a investigar acerca de metodología de ágiles de desarrollo, de qué se tratan, y metodología Scrum. Yo pensé que vamos a investigar ¿La cuarta? No, un grupo va a investigar lo de arriba y el otro grupo va a investigar las otras metodologías, que son 2. Y la idea, como les digo, es que después vengan a compartir con sus compañeros lo que han investigado y entre todos podamos darle, digamos, el acompañamiento a la investigación para que puedan entender cada uno de qué se trata. ¿Okay? Como son 5 en cada grupo, entonces traten de equilibrar el tiempo o el contenido entre cada uno para que puedan entender. No se vayan a especializar solo en lo que ustedes les toque exponer, sino que traten de entender todo el tema porque esa es la idea principal. En el caso de Scrum, por ejemplo, que es una de las que más se utiliza, que les mencionaba que les va a servir de mucho, es importante saber todo el proceso. Desde el momento en que se empieza a hacer la parte de la planeación y todo lo que lleva esa metodología de Scrum, hasta el producto final que se entrega. Hay un montón de etapas que se desarrollan que uno debe de comprender de qué se trata. Principalmente también saber los roles, porque dentro del, como es para equipos de desarrollo, dentro del equipo de desarrollo van a ver, cada una de las personas va a ocupar un rol específico. Hay uno que va a ser, por ejemplo, el que planifica, que tiene un nombre específico, uno que dirige, que también tiene un nombre específico, y así sucesivamente. Y los desarrolladores que van a ser, digamos, los que van a encargarse de crear el producto final.
Bien, si no hay preguntas, solamente vamos a escoger qué tema les toca a cada grupo. Lo vamos a hacer de manera aleatoria. Díganme el nombre de un representante de grupo. Wendy. ¿Quién más? Wendy. Y Diego. ¿Cómo? Bien. El que quede, el que seleccionemos ahorita va a ser el grupo 1 y lógicamente el que resta va a ser el grupo número 2. Así que crucen los dedos. Bien, Diego. El grupo de Diego pasaría el 30 de septiembre y el otro grupo pasaría el 3 de octubre. Básicamente la misma semana. Así que nada más son. ¿Cuándo fue el segundo? ¿Cómo? ¿Cuándo fue el segundo? El 3 de octubre. El 3 de octubre y el 30 de septiembre el primer grupo. ¿Ok? Bien, y el día de las presentaciones tenemos también todos. ¿Perdón? No, todos. O sea, la exposición es para todos. Para que pues esas presentaciones que ustedes van a hacer acá, esas presentaciones que van a tener acá, que ustedes van a traer, yo después las voy a subir a la plataforma porque pues van a ser parte del examen parcial. Entonces, por eso es importante que estén todos. Tengo que venir formales para la reunión. ¿Te saque corbata? No necesariamente tienen que venir formales. O sea, no hagan ni ustedes tampoco. Bien, ¿dudas? No. De eso, de cada una de las metodologías, hay muchísimo material que pueden encontrar en internet. Hay libros completos, por ejemplo, que se han creado acerca de las diferentes metodologías. Si no quieren leer mucho, pueden buscar también tutoriales en YouTube de las metodologías. Ahí les explica muy bien de qué se trata cada una de ellas y básicamente cómo se hace el proceso de implementación. Como les decía, lo que yo necesito es de que entiendan muy bien cómo funciona. Esa es la idea principal. Bien. Este documento está en la plataforma, ya está ahí para que lo puedan descargar y para que lo tomen como base. Recuérdense que lo que está ahí es nada más es como los lineamientos mínimos que debe de tener, pero si ustedes le pueden agregar más información no hay problema. O sea, la idea es de que el tema quede lo más claro posible. ¿Y el documento que vamos a enviar, lo tenemos que enviar el propio día que pase el grupo o la presentación? Sí, la presentación la tienen que tener el mismo día que vaya a pasar el grupo, porque se la tengo que subir a la plataforma. Recuerden que después del 3 de octubre, la siguiente semana se va a acabar. Sería solo la presentación. Solo la presentación. No necesitamos documento. Así que traten en la presentación ser muy claro, porque pues ese documento es el que van a estudiar sus compañeros. ¿cuánto tiempo mínimo para Tienen las 2 horas de exposición. Tienen las 2 horas. O sea, la idea es de que, como les digo, traten de explicar muy bien. Si por ejemplo tienen algunos ejemplos, eso ayudaría mucho. Lo acompañen con algunos ejemplos, etc. Bien, realmente son temas bastante amplios, por eso se los he puesto para que los puedan investigar lo puedan exponer entre varios. Bien, vamos a terminar de ver ahora en la parte de los requerimientos para el proceso de desarrollo de software. En la última clase estuvimos hablando acerca de los principios de modelado de requerimientos. Les decía que estos principios se utilizan básicamente para la parte de recolección de información, para cuando nosotros vamos a recolectar datos. Más adelante, ya después de que veamos todo esto de las metodologías, vamos a empezar a ver cómo se recopila la información, cómo se obtienen esos requerimientos. Hay
diferentes maneras en las cuales uno llena ciertos documentos para poder obtener esa información. Vimos en la clase anterior, creo que vimos el primer requerimiento, que era debe representarse y entenderse el dominio de información de un problema. Lo que decíamos básicamente es que en ese dominio debe de incluir todos los datos que fluyen dentro de los sistemas, los usuarios finales, otros sistemas, dispositivos externos, los datos que fluyen fuera del sistema por la interfaz de usuario, interfaces de red, reportes, gráficas y otros medios, y los almacenamientos de datos que recaben y organicen objetos pertenecientes de datos, por ejemplo, aquellos que conservan de forma permanente. Ese es un principio principal para entender, para representarse y entenderse el dominio de todo el problema en específico, para entender cómo se ha conformado toda la problemática que vamos a resolver a través del proceso de desarrollo de software. El segundo dominio, creo que este sí lo vimos también, deben de definirse las funciones que realizará el software. Les decía en aquella ocasión que normalmente nosotros generamos una lista de requerimientos que le presentamos posteriormente al cliente para que él pueda firmar esos requerimientos y nos diga que realmente eso es lo que el cliente va a requerir. Entonces, básicamente con este principio lo que intentamos hacer es que tratemos de recopilar o tratemos de organizar de manera adecuada cada una de las funciones que el software va a desarrollar, cada una de las características que le vamos a implementar a la aplicación como tal. Esos, lógicamente, son requerimientos que vamos a recopilar con los usuarios finales. A los usuarios finales o a los involucrados en el desarrollo del proceso del sistema es a quienes le vamos a empezar a recopilar, le vamos a empezar a preguntar sobre cada uno de estos requerimientos. El siguiente principio es el número 3, debe representarse el comportamiento del software, dice, como consecuencia de eventos externos. El comportamiento del software de computadora está determinado por su interacción con el ambiente externo, las entradas que dan los usuarios finales y el control de datos efectuado por un sistema externo o de vigilancia de datos reunidos en una red son el motivo por el que el software se comporta de una forma específica. Cuando hablamos de comportamiento externo, es básicamente, recuerden que lo que hace una aplicación cuando nosotros estamos trabajando es que alimentamos datos, le damos datos de entrada o generamos información de entrada y estos datos tienen que ser transformados a través de ciertos procesos para obtener datos de salida. Estos datos de salida pueden ser lo que les he mencionado anteriormente, reportes, pueden ser gráficas, puede ser información resumida en tablas, por ejemplo, que el usuario posteriormente se va a encargar de analizarlo o de visualizarlo. O sea, en ese sentido, el principio que tiene que ver con la parte de los requerimientos dice que debe de presentarse el comportamiento del software como consecuencia igual de eventos externos o, en ese caso, de generación de datos de externos de salida. Ya ustedes conocen el concepto de una API. Yo cuando les hablo de API ya no les hablo de un concepto que no conozcan. Las API, por ejemplo, que en este caso vimos que son medios de comunicación a través de los cuales las aplicaciones comparten información. En ese caso, las aplicaciones o las aplicaciones móviles comparten información con servidores en la nube o con otras bases de datos a través de ese sistema de comunicación que es una API. Las APIs normalmente transfieren datos, se recuerdan en formato JSON. Esa información llega a los sistemas y posteriormente lo que hacen las aplicaciones es transformar esa información. Esos también son agentes externos que nosotros vayamos a utilizar, que pueden ser elementos que estén conectados directamente sobre la aplicación. Los modelos que representan información, función o comportamiento deben dividirse de manera que revelen detalles de forma estratégica y jerárquica. En ese caso, cuando hablamos del modelado de requerimientos, dice que el modelado de requerimientos es el primer paso para resolver el problema de ingeniería de software. Eso permite entender mejor el problema y proporciona una base para la solución. En ese caso es el diseño. Nosotros vamos a trabajar en un proceso de modelado de requerimientos. Cuando hablamos de modelado de requerimientos es que vamos a crear unos, digamos, como diagramas que representen la manera en cómo nosotros entendimos los requerimientos mismos que el sistema debe de tener. Entonces debemos de modelarlos para que estos se representen o se vean de manera estratificada o de manera jerárquica y que el usuario los pueda entender de manera mucho más fácil.
Los problemas complejos son difíciles de resolver por completo. O sea, es bien difícil entender un problema de una empresa que sea demasiado grande y que nosotros querramos resolver en alguna situación. Pero en alguna medida tenemos que tratar de modelar esos elementos. Por esa razón debe de usarse la estrategia que ya mencionamos anteriormente, divide y vencerás. En ese caso, el problema grande que nosotros nos encontremos, debemos de dividirlo, debemos de colocarlo en pequeñas partes para que podamos obtener, en ese caso, problemas más pequeños y sea mucho más fácil solventar errores en algún momento dado que la aplicación los requiera. Un problema grande y complejo se divide en subproblemas hasta que cada uno de esos sea relativamente fácil de entender. Reducir cada uno de los elementos en pequeñas partes muchísimo más fáciles de programar y más fáciles de depurar. Creo que una de las cosas más interesantes que debemos de tomar en cuenta es que el código que nosotros vayamos a crear sea testeable. En otras palabras, sea fácil de probar. Ya vamos a ver también más adelante algunas de las formas en que nosotros podemos hacer testing a un código, pero la idea es que cada código que nosotros generemos tenga alguna manera fácil de comprobar si realmente funciona. A eso se refiere. Este concepto se llama partición o separación de entidades y una estrategia que clave en el modelado de requerimientos. Entonces debemos de tratar de dividir de alguna manera los problemas grandes que hayamos generado, siempre partiendo y generando elementos más pequeños. Acuérdense, esa es la parte esencial de la programación. Cuando yo voy a planificar, debo de pensar primero de manera macro para resolver el problema y después debo de ir reduciendo esos elementos en pequeñas partes para ir resolviendo cada uno de manera específica. Para de alguna manera después integrar todos esos elementos y que nos genere en ese caso la parte de la aplicación. La otra cosa que debemos de considerar es que el trabajo de análisis debe de avanzar. El trabajo de análisis debe de avanzar de la información esencial hacia la implementación en detalle. En ese caso, el modelado de requerimientos comienza con la descripción del problema desde la perspectiva del usuario final. ¿Okay? Es él el que nos va a dar la idea principal de qué es lo que nosotros necesitamos resolver. Entonces, ese es el punto de partida, el usuario final. Entonces, desde el usuario final, nosotros describimos la esencia del problema sin considerar la forma en que se implementará la solución. Entonces, debemos de partir de esa información esencial, de esos datos esenciales que nos da el usuario y aterrizar posteriormente en implementaciones básicamente más específicas. Claro, en ese caso, por ejemplo, hablemos de los diseños de pantalla. O sea, yo tengo que partir de todos los requerimientos que el usuario me va a generar. Posteriormente yo tengo que crear, por ejemplo, diseños de pantalla donde voy a colocar formularios que me permitan alimentar datos de clientes, datos de alumnos, datos de empleados. Esa información que vamos a alimentar ya es información generada en detalle, que es la que va a usar al final de cuentas el programador para poder generar, en ese caso, la solución. Entonces, ese es otro principio que debemos de considerar. Debemos de avanzar de la información esencial hacia la implementación en detalle, ¿okay? A la parte más específica con la cual vamos a trabajar. Aquí hay un ejemplo del principio número 5. Dice, por ejemplo, en un juego de video requiere que la jugadora enseñe a su protagonista en qué dirección avanzar cuando se mueve en un laberinto peligroso. Imagínense un juego cualquiera. Y en ese juego cualquiera debe de existir alguna manera en que el jugador pueda entender cómo se va a desplazar en ese laberinto peligroso. Hace años, cuando se usaba solo el teclado, pues la mayoría sabía que la manera de desplazarse era a través de la flecha del teclado. Cuando surgió el mouse, entonces ya se dieron cuenta que podían utilizar el mouse para poderse desplazar, etcétera, etcétera. Esa es la esencia del problema. En este caso, la esencia del problema es decirle al usuario, explicarle al usuario cuál es la manera en la que debe desplazarse. La implementación detallada, normalmente descrita como parte del modelo de diseño, indica cómo se desarrollará la esencia. Para el juego de video, quizás se use una entrada de voz o se describa un comando en el teclado, o tal vez un joystick. ¿Se acuerdan de los joysticks? ¿Alguna vez usaron un joystick en las computadoras? Hoy usan controles parecidos a los de la consola, pero hace bastante usaban un joystick, que es una palanca de juegos.
puede ser un joystick, dice, o mouse, que apunte en una dirección específica o quizás se mueva en el aire un dispositivo sensible al movimiento. Esa ya sería en ese caso la manera en cómo vamos a resolver el problema. El detalle específico en cómo le vamos a indicar al usuario que se deba de desplazar. Entonces ese es un ejemplo de el trabajo de análisis que debemos de hacer para llegar en ese caso a la resolución completa. Esos básicamente son los 5 principios que indican el modelado de requerimientos, pero existen otros principios que guían el modelado del diseño. Una cosa es la parte de recolección de requerimientos, donde nosotros recopilamos información y de eso partimos para diseñar nuestra aplicación, y la otra es modelar el diseño. Es algo importante que algunas veces no lo consideramos. Generalmente cuando vamos a crear software y somos junior, digamos, no diseñamos. Generalmente solo nos imaginamos el software y empezamos a trabajar en el proceso de desarrollo. Pero en alguna medida es importante trabajar en el proceso de modelado del diseño, en el sentido de saber, por ejemplo, cómo se van a representar o cómo van a aparecer cada una de las pantallas que va a tener nuestra aplicación. Para eso hay un montón de aplicaciones que se pueden utilizar que me permiten hacer diseños previos de cada uno de los elementos. Y hay ciertos principios que debemos de seguir. El primero, el diseño debe poderse rastrear hasta el modelado de requerimientos. O sea que la primera etapa que nosotros debemos de considerar es en ese caso la recolección de requerimientos. Pero a partir de la recolección de requerimientos, a partir de lo que el cliente en ese caso nos solicitó, debemos de ser capaces de crearnos el diseño. Cuando ya tengamos listo el diseño, ese diseño debe de describir o debe de ser una imagen de los requerimientos previos que el cliente solicitó. En ese caso dice el modelado de requerimiento describe el dominio de información del problema, las funciones visibles para el usuario, el comportamiento del sistema y un conjunto de clases de requerimientos que agrupan los objetos de negocio como métodos, con los métodos que les dan el servicio. Ese es el requerimiento. Mientras que el diseño traduce esa información en una arquitectura, un conjunto de subsistemas que implementan las funciones principales y un conjunto de componentes que son la realización de las clases de requerimientos. Los elementos del modelado de diseño deben de poder rastrearse en el modelo de requerimiento. Entonces básicamente aquí lo que hacemos en la parte del diseño es estructurar la manera en cómo nosotros vamos a trabajar en la aplicación. Les he mencionado el diseño de las pantallas, pero no solamente trabajamos en el diseño de las pantallas. Cuando trabajamos en la parte del modelo de diseño, aquí creamos el diseño de la base de datos. ¿Okay? El diagrama entidad-relación, el que ustedes ya conocen, el que ya han hecho, es parte de un diagrama. Ese diagrama, ¿de dónde viene? Viene de los requerimientos. Para que yo pueda diseñar las tablas, los campos, los tipos y todo lo que necesitamos, eso primero debemos de saber qué es lo que voy a requerir para diseñar ese sistema. Entonces, esos son los requerimientos y posteriormente el modelado del diseño. El segundo principio es que siempre tomar en cuenta la arquitectura del sistema que se va a construir. La arquitectura del software es el esqueleto del sistema que se va a construir. ¿Qué es el diagrama de entidad-relación para ustedes? ¿Qué es el diagrama de entidad-relación? Un esquema donde podemos relacionar un tipo de datos con otro. Por ejemplo, cuando relacionábamos las compras con los clientes, de que un cliente puede hacer muchas compras. ¿Y para qué le sirve en ese caso o qué refleja el diagrama de entidad-relación? ¿Cómo decirlo? Que tenga lógica. Físicamente, ¿cómo está estructurada su base de datos? Lógicamente, ¿cómo se relacionan, como se dice, cada uno de los elementos que contiene en ese caso la base de datos? Las tablas, cómo se relacionan, cuáles son las restricciones que van a tener cada una de las tablas. Ese es el modelo de entidad-relación. Básicamente es la base sobre la cual nosotros construimos posteriormente la base de datos sobre el gestor que vayamos a utilizar. Entonces, eso es importante. El sistema es, en este caso, el esqueleto, digamos, la parte principal. Si alguien va a construir un edificio, ¿qué necesita de un edificio? Necesita los planos. Si no ha creado previamente los planos, pues es bien difícil que pueda decidir cómo va a ser un edificio. Lo mismo sucede para nosotros. Nosotros necesitamos crear la arquitectura del software que vayamos a colocar.
Esto afecta a las interfaces, estructuras, datos de flujo de control, comportamiento del programa, así como la manera en que se realizarán las pruebas, la susceptibilidad del sistema resultante a recibir mantenimiento y mucho más. O sea, todos los elementos que sean partícipes o que van a ser parte del sistema son los elementos que de alguna manera debemos diagramar. ¿Okay? Uno es el diagrama de relación, ya vamos a ver más adelante los casos de uso, vamos a hablar acerca de cómo se generan los casos de uso dentro de un sistema, vamos a hablar sobre cómo hay un diagrama que se llama diagrama de clase, que se llama diagrama UML, donde uno define la arquitectura de cómo va a estar estructurada la aplicación, algo similar al diagrama de entidad de relación sobre la base de datos, pero esto es el UML o el diagrama de clases sobre la programación orientada a objetos que nosotros vamos a diseñar. Ahí decidimos cómo se van a llamar las clases, cuáles van a ser las traptas, si vamos a usar interfaces, todo eso se define en el UML. Y ese es básicamente el esqueleto que vamos a crear de nuestra aplicación. En ese sentido, por todas esas razones, el diseño debe comenzar con consideraciones de la arquitectura. Solo después de establecida, esas deben ser consideradas en los aspectos en el nivel de los componentes. Entonces, en este caso, por eso al principio dice siempre tomar en cuenta la arquitectura del sistema que se va a construir. O sea, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tipo de aplicación es la que vamos a crear? Y en base a eso, pues vamos a construir todos los elementos o los diagramas que vayamos a utilizar. El principio número 3, el diseño de los datos es tan importante como el de las funciones de procesamiento. En ese caso, cuando hablamos del diseño de los datos, este es un elemento esencial para la parte de la arquitectura del software. La forma en que los objetos de datos se elaboran dentro del diseño no pueden dejarse al azar. Un diseño de datos bien estructurado ayuda a simplificar el flujo del programa, hace más fácil el diseño e implementación de los componentes de software y también más eficiente el procesamiento en conjunto. Entonces, cuando hablamos del diseño de datos, básicamente nos referimos a esas estructuras en donde nosotros diagramamos cómo vamos a guardar la información. ¿Qué base de datos vamos a usar? Yo creo que ya hemos tenido esa discusión de saber identificar cuál base de datos es la más adecuada para poder resolver, en este caso, almacenar los datos. Dependiendo de la base de datos, decidimos cuáles van a ser las estructuras. No sé si ustedes vieron Postgre. Postgre no lo vieron. Por ejemplo, Postgre, ustedes pueden utilizar bases de datos relacionales, que es, digamos, las más comunes, pero también pueden utilizar bases de datos orientadas a objetos. En otras palabras, definir una base de datos como que si fuese un objeto similar a la programación orientada a objetos, que también es otra manera de poder almacenar información. Ya vimos las bases de datos SQL, donde guardamos bases de datos documentales, donde hay datos de tipo clave-valor, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información, todos esos datos, nosotros los debemos de tomar en cuenta. Es la parte medular. Los datos son la parte más importante con la cual vamos a trabajar. El principio número 5, el diseño de la interfaz de usuario debe ajustarse a las necesidades del usuario final. Sin embargo, en todo caso, debe resaltar la facilidad de uso. Hay que hacerlo lo más simple posible. De eso se trata la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es la manifestación visible del software, o sea, qué es lo que nosotros realmente vamos a ver. No importa cuán sofisticados sean las funciones internas, ni lo incluyentes que sean las estructuras de datos, ni lo bien diseñado que esté su arquitectura, un mal diseño de la interfaz con frecuencia conduce a la percepción de que el software es malo. ¿Okay? Puede ser un software muy avanzado, con características muy potentes que resuelvan un problema muy complejo, pero si visualmente es feo, el usuario va a decir que el sistema es malo. Entonces debemos de tratar de alguna manera de hacer que en ese caso la interfaz de usuario sea de acuerdo a las necesidades. Las aplicaciones que ustedes utilizan en su teléfono, ¿consideran que son accesibles? ¿Son fáciles de usar? ¿Sí? Depende de cuál tipo de aplicación sea. Ya han usado, por ejemplo, las aplicaciones del banco. ¿Quién tiene aplicaciones del banco? ¿Es fácil de usar? No, menos. Primero, La estructura de cómo está repartida todos los componentes que tiene la aplicación. Y el problema es de que, por ejemplo, en las aplicaciones de los bancos no hay capacitación. O sea, no
no van ustedes a la sucursal y dicen, explíqueme, pueden llegar, pero generalmente uno aprende pues, haciendo las cosas de ellos. Y si se dan cuenta, entre cada aplicación de cada banco, el manejo es diferente. Las opciones son distintas, los elementos están ubicados en lugares diferentes. Entonces, si uno está acostumbrado, por ejemplo, a utilizar la de la vivienda, por darles un ejemplo, y después hace una cuenta en el Banco Agrícola, se va a encontrar con que la manera en como en el Banco Agrícola se hacen las operaciones es diferente. Pero al final de cuentas, lo que pretenden o lo que debería de tomarse en cuenta es que el usuario final sea el beneficiado y el que sea capaz de entender y manejar muy fácil la aplicación. ¿Okay? ¿El WhatsApp es fácil de manejar? Se ha visto que hasta la gente mayor lo ya usa WhatsApp y no les cuesta, o sea, básicamente entran y ya saben de que hay un listado de toda la gente que está hablando, le das clic y ya hay gente que hasta ya aprendió a enviar audios de manera fácil y rápida, etcétera, etcétera. Entonces, es una aplicación pensada en que el usuario final lo puede entender. Quizás por esa razón es muy popular. ¿Me han utilizado Telegram? ¿Nadie ha utilizado Telegram? ¿Sí? ¿Nunca han tenido curiosidad de usar Telegram? Sí, de inteligencia. ¿Cómo? La ciberinteligencia se ve. Cuando surgió cuando estaban publicando los datos, se utilizaban Telegram. En teoría, Telegram es, en teoría, no es necesariamente cierto, pero es más seguro, en teoría, aunque hay otras aplicaciones de chat que teóricamente son más seguros que Telegram. Pero ¿por qué no es tan popular? Porque si bien es cierto, es bastante similar a WhatsApp, WhatsApp es un poco más simple al momento de estar implementándolo. No es tan, digamos, no tiene WhatsApp. En Telegram ustedes pueden unirse, por ejemplo, a un bot, pueden unirse a un canal de comunicaciones, de datos, etcétera, etcétera. Entonces es un poco más complicado. Pero en alguna medida, la idea de esas aplicaciones es que están creadas para el usuario final, para que el usuario final lo entienda de la manera más fácil. Los videojuegos son fáciles de usar, la mayoría de ellos, cuando ustedes implementan los más populares, por ejemplo, son amigables al usuario para que se puedan ser populares de alguna manera. Entonces debemos de pensar siempre en el usuario final. Aunque la aplicación sea muy compleja, de alguna manera debemos de tratar que el usuario sea fácil de entender la aplicación, sea casi más, digamos, como llevarlo de la mano para que pueda utilizar los datos. Si no, va a decir que es malo. El diseño en el nivel de componente debe tener independencia funcional. Eso también es interesante. La independencia funcional es una medida de la mentalidad única de un componente de software. La funcionalidad que entrega un componente debe de ser cohesiva, es decir, debe centrarse en una sola solución o subfunción. En ese caso, cuando hablamos de que el diseño de componente debe tener independencia funcional, significa de que, por ejemplo, cuando diseñamos componentes dentro de una aplicación, cuando nos referimos a componentes, es, digamos, un componente que me permite generar un listado de usuarios, un listado de datos, y me permite realizar una búsqueda. Digamos, es un componente gráfico. O en el caso, por ejemplo, el componente que me permite dibujar los botones que ustedes ven en las aplicaciones en la parte inferior, eso es un componente. Entonces, esos componentes deben de tener una sola función y no deben de estar vinculados con otro componente, de tal forma que les afecte su funcionalidad. Deben de ser, de alguna manera, totalmente independientes para que no les pueda generar digamos, un conflicto entre otros componentes con los cuales están trabajando. A eso se refiere que el nivel de componente debe de tener una independencia funcional. Deben estar enfocados específicamente en la función para la cual han sido creados. Yo siempre les he dicho, no vamos a crear dentro de un componente, no vamos a crear código que haga todo. Siempre la idea es dividir, crear componentes independientes que hagan una función específica, porque eso va a ser más fácil hacer un proceso de depuración. Y el principio número 4. En ese caso, las interfaces, tanto internas como externas, deben de diseñarse con cuidado. Nos referimos a las interfaces, la manera en que los datos fluyen entre los componentes de un sistema, tiene que ver
tiene mucho que ver con la eficiencia del procesamiento, la propagación de errores y la simplicidad del diseño. Una interfaz bien diseñada hace que la integración sea más fácil y ayuda a quien la somete a pruebas a validar funciones de componentes. Por ejemplo, si vamos a diseñar una API, por decirles algo, esa API debe de ser creada de tal manera que los datos fluyan como nosotros lo hemos planificado, que no se generen errores. Acuérdense que, por ejemplo, si esa API se utiliza para diseñar una aplicación móvil, imagínense la aplicación de pedidos ya lo hace a través de una API. Y si esa API genera un error, lógicamente ese error se genera también en la aplicación. Entonces el usuario al final de cuentas va a ver un pequeño problema en su aplicación generado por un componente externo. Entonces, de alguna manera debemos de tratar, en la medida de lo posible, que esos componentes se diseñen con el mayor cuidado posible. De tratar de evitar que se generen errores que posteriormente se puedan replicar de manera más fácil. También los componentes deben estar acoplados con holgura entre sí o con el ambiente externo. Cuando hablamos de holgura, dice que el acoplamiento se logra de muchos modos. Con una interfaz de componente, con mensajería, por medio de datos globales, etc. A medida que se incrementa el nivel de acoplamiento, también aumenta la probabilidad de propagación de errores y disminuye la facilidad general de dar mantenimiento al software. Entonces, el acoplamiento de componentes debe mantenerse tan bajo como sea razonable. En ese sentido, digamos de que si yo voy a trabajar con una aplicación, esa aplicación debe de ser lo más independiente posible, o ese componente debe ser lo más independiente posible de otros componentes, para evitar en alguna medida que exista esto, la propagación de errores, que un componente me genere un error en el resto de componentes con los cuales estamos trabajando. Un ejemplo, hablamos de módulos, un ejemplo de un ERP. Imagínense que en un ERP nosotros generamos el sistema de facturación. La idea del sistema de facturación es que cuando yo emito una factura, automáticamente esa factura genere una partida contable. ¿Qué pasa si en el sistema de facturación nosotros dejamos algún tipo de error y no se genera la partida contable? Por alguna razón, por ejemplo, se emitió la factura, pero no se emitió la partida contable. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando el contador empieza a rastrear todas las operaciones que se generaron en un día específico, probablemente no va a encontrar esa factura y no va a encontrar esa partida. Y eso le va a causar, lógicamente, inconsistencia de inventarios, datos que no le van a concordar, porque pues, lógicamente se facturó algo y no se registró. Entonces, la idea es que cada uno de los elementos emita o genere la menor cantidad de errores posibles y evite de alguna manera que esos errores se propaguen con el resto de componentes con los cuales están comunicándose. Que sea fácil de poder identificar en alguna manera el error, pero dentro del componente mismo. Y la otra es las representaciones del diseño, modelos, deben entenderse con facilidad. Cuando hablamos de los modelos, el propósito del diseño es comunicar información a los profesionales que generan el código, a los que probarán el software y otros que le darán mantenimiento en el futuro. Si el diseño es difícil de entender, no servirá como un medio de comunicación eficaz. Como ya vamos a generar diagramas entidad-relación, probablemente generemos un diccionario de datos, por ejemplo, generemos un diagrama de requerimientos o una tabla de requerimientos, generemos un diagrama de casos de uso, por ejemplo. Todos estos elementos que vayamos a generar son elementos que le sirven a los programadores. Son los programadores los que trabajan en base a esos diagramas. El diagrama de entidad-relación, por ejemplo, le sirve al que trabaja en la base de datos para diseñar todas las tablas, todas las restricciones, todas las relaciones entre tablas, etcétera, etcétera. Pero debe de ser de fácil de entender. Un diagrama de entidad-relación, que ustedes hayan creado, ¿cuántas tablas han tenido como máximo? Que ustedes hayan hecho. ¿Cuánto? 12 tablas. Eso es relativamente pequeño. Ahí en las empresas ustedes van a encontrar diagramas entidad-relación que tienen hasta 100 tablas o más, de ser posible, por el montón de información que se maneja. Entonces, la cuestión es que ese diagrama, se imaginan un diagrama con 100 tablas, son un montón de datos puestos ahí,
debe de entender cómo fluye la información, cómo llega y cómo se relaciona cada uno de los datos. Porque, por ejemplo, al que le toque generar un reporte más adelante en la aplicación que incluya información de varias tablas, él debe de poder entender el diagrama de relación para poder sacar esa información. Para poder, por ejemplo, si necesita clientes, productos, también necesita datos de los empleados, necesita información de las facturas, incluir todas esas tablas para poder obtener el producto final. ¿De dónde va a sacar eso? Lo va a sacar del diagrama de relación. O sea, él va a ver el diagrama de relación y va a decir, la tabla cliente se comunica con la tabla facturas por el código del cliente, por ejemplo. Se comunica con la tabla productos a través del código del producto. Entonces va a identificar cuáles son las relaciones que existen entre cada uno de los elementos. Si está claro. Si el diagrama no está claro, imagínense que en lugar del código del cliente solo colocamos ID. En un lugar y en el otro lugar también colocamos ID. Ese es el nombre del campo. Pues no vamos a saber a qué se quería referir. Si en lugar de especificar el campo del cliente, el nombre del cliente, solamente le ponemos nombre, pues ese nombre puede ser cualquier cosa. Entonces deberíamos de identificar de manera adecuada cada uno de los elementos. Entonces los diagramas con los cuales va a trabajar deben de ser fáciles de entender, porque al final de cuentas va a haber a una persona que se va a encargar de visualizar, de ver esa información, de tratar de generar esos datos o de utilizarlos como elementos para darle soporte al sistema. Yo siempre les he dicho, nosotros creamos el producto, probablemente, pero no necesariamente nosotros le vamos a dar mantenimiento. Probablemente exista un tercero que la empresa contrate que se encargue de darle soporte al sistema. Y ese tercero va a necesitar información de su sistema, documentación propia del sistema. Y si nosotros no la hemos documentado, pues entonces va a ser difícil. A nosotros, por ejemplo, en la empresa, nos han llamado de algunos lugares, algunas veces para darle soporte a un sistema, porque nos dicen, mire, alguien hizo el sistema y ahora ya nos está dando errores, pero la persona que lo hizo ya no nos quiere dar soporte, o tuvimos inconvenientes con esa persona y ya no podemos corregir esos problemas. Y cuando nosotros vamos a revisar y empezamos a ver que el sistema está mal documentado, está mal estructurado, el código a veces es difícil de comprender, pues nosotros somos sinceros con el cliente y le decimos, mire, prefiero hacer el sistema desde cero, empezar de nuevo a corregir el que ya está, porque voy a tardar más tiempo en tratar de entender cómo funciona para corregir el problema que hacérselo desde cero. Algunas veces nos ha tocado resolver ese problema porque no hemos encontrado el sistema tan bien documentado, y eso es importante. También debemos de entender que el diseño debe desarrollarse de forma iterativa. ¿Qué dijimos que era iterativa? Cíclica, es como un bucle, de manera cíclica. Eso significa que el diseñador debe usar más sencillez en cada iteración. Igual que ocurre en todas las actividades creativas, el diseño ocurre de manera iterativa. Las primeras iteraciones sirven para mejorar el diseño y corregir errores, pero las posteriores deben de buscar un diseño tan sencillo como sea posible. Y básicamente es crear la primera estructura. Cuando la intentamos implementar, ahí nos vamos a ir dando cuenta de posibles errores, cosas que probablemente no se pueden hacer, y volvemos a rediseñar, volvemos a hacer un proceso de rediseño. En ese proceso de rediseño debemos de tratar que esa nueva estructura trate de ser lo más simple posible que la anterior. Por eso se llama que es interactiva, porque en el proceso de implementación probablemente nosotros tengamos que volver a trabajar o volver a modificar el diseño original que habíamos creado. Por eso se le conoce como una manera iterativa de poder trabajar en el proceso de desarrollo. ¿Okay? ¿Preguntas de los principios para la construcción del diseño o el modelado del diseño? Eso es enfocado solamente en la parte del diseño, el modelado del diseño. Parece que hasta estas áreas, en cada uno de los elementos que hemos visto, no creamos código y solo creamos modelado de diseño. Diagramas que nos permiten representar de manera gráfica el problema que nosotros vamos a resolver, el software con el cual vamos a trabajar. Existen otros principios que son los principios de la construcción del software como tal. Y aquí hay algo importante que debemos de tomar en cuenta. Antes de escribir una sola línea de código, debemos de asegurarnos de varias cosas. Antes de sentarnos a escribir
código como tal, que pues para la mayoría es lo más emocionante. O sea, están creando probablemente la parte de diagramas, análisis, diseño. Es una parte que pues hay que hacerlo en papel y no se escribe tanto código. Pero ya cuando vamos a escribir código, debemos de asegurarnos de ciertas cosas para estar preparados. Lo primero que debemos de hacer es entender el problema que se trata de resolver. O sea, van a escribir código, entiendan qué es lo que van a resolver. ¿Okay? Entiendan cuál es el problema que van a resolver. Lo mismo hacemos cuando van a resolver un examen. Supongo que lo hacen, leen el ejercicio varias veces y hasta que ya entienden el ejercicio empiezan a escribir el código. Entonces, lo mismo sucede acá. Antes de que nosotros empecemos a implementar una aplicación, debemos de entender cómo resolver el problema como tal. Porque cada problema es, en ese caso, cada software que nosotros diseñamos es un caso específico que debemos resolver. Yo siempre les he mencionado, por ejemplo, alguien dice crear un sistema de inventarios es la cosa más simple que podemos encontrar en el proceso de desarrollo. Eso depende mucho de la empresa a la que nosotros se lo vayamos a implementar. Si la empresa tiene un manejo de inventario sumamente complejo o ha creado procedimientos por cuestiones de cómo manejan sus productos y lo necesitan automatizar, pues probablemente ese proceso de manejo de inventario se complica bastante. Les he mencionado también que, por ejemplo, el manejo de notas, alguien puede decir que era un registro académico para introducir notas es algo sencillo. No necesariamente, porque hay, por ejemplo, colegios o instituciones privadas o incluso las universidades que tienen su propia metodología de calificación y el sistema tendría que ser capaz de adaptarse a ese tipo de metodología. Así que no necesariamente tiene que ser fácil. Así que debemos de entender muy bien el problema antes de que nosotros empecemos a crear o a escribir una sola línea de código. Comprender los principios y conceptos básicos del diseño, los que ya vimos anteriormente. O sea, toda la parte del diseño, entenderlos bien antes de empezar a colocar la aplicación. Elegir un lenguaje de programación que satisfaga las necesidades del software que se va a elaborar y el ambiente en el que operará. ¿Cuál es el lenguaje de software más apropiado? Fíjense que hace años cuando yo empecé a programar, estaba de moda un lenguaje de programación que se llamaba Foxtrot. Que básicamente Foxtrot, la parte del lenguaje de programación la tenía como una herramienta. Foxtrot era un gestor de bases de datos. Pero lo que sucedía en aquel entonces, que como era popular, muchas de las personas, incluyéndome, podíamos utilizar Foxtrot y no teníamos o no podíamos tal vez otro lenguaje de programación. Entonces cualquier problema que surgiera, lo que pensábamos era Foxtrot. Y uno decía, voy a hacer el Foxtrot. De ahí vino y empezaron a popularizarse lenguajes de programación como Java, lenguajes de programación como Visual Basic y otros lenguajes de programación. Y uno empezó, por ejemplo, el que se especializó en Java, decía todo lo que voy a hacer lo voy a crear en Java. Pero no necesariamente todas las aplicaciones se van a hacer en Java. Ustedes saben que Java es súper pesado, por ejemplo. Ya se dieron cuenta que cuando utilizábamos Java, pues, necesitábamos muchos recursos de parte de la aplicación. Y la parte de administración de memoria es un poco complicado en la parte de Java. Así que no necesariamente un lenguaje de programación resuelve todos los problemas. Cada lenguaje de programación tiene sus pros y sus contras, tiene sus características. Si a ustedes les dicen ahorita que necesitan diseñar una aplicación para Windows, no la van a crear en PHP. Van a decir, no, voy a usar C#, por ejemplo, que es lo que ustedes aprendieron. Porque la aplicación es directamente para Microsoft, para producto Microsoft. Entonces, si voy a crear una aplicación para la web, entonces uno sí dice, puede hacer la alternativa, usar PHP. Pero si, por ejemplo, necesito una aplicación de integración de inteligencia artificial, entonces ya uno piensa, no necesariamente voy a utilizar PHP. Hay unos lenguajes de programación que ya tienen herramientas que se integran muy bien con la inteligencia artificial, como en el caso de Python. Si voy a usar Python. Entonces, cada lenguaje de programación tiene como su fuerte en el proceso de desarrollo de software. Así que en alguna medida, dependiendo del problema, nosotros debemos de pensar bien cuál es el lenguaje de programación que vamos a implementar. Y eso, cualquiera puede decir, pero ¿qué pasa si solo puedo PHP? Por ejemplo, entonces tenemos que, si podemos el lenguaje de programación y lo sabemos dominar de una manera muy buena, pues es más fácil o es fácil ambientarse a otro lenguaje de programación. Hay que estudiar el lenguaje que sea necesario
para implementar la aplicación que necesitamos. Pero en alguna medida debemos de tomar esa parte en cuenta. Seleccionar el lenguaje de programación. Está bravo. Seleccionar el ambiente de programación que disponga de herramientas que hagan más fácil su trabajo. ¿Cuál es la herramienta de programación esencial que utilizamos ahorita? La más común. Visual Studio Code. Es la que más utilizamos. ¿Por qué usamos Visual Studio Code? Tiene muchísimos plugins, tiene muchísimas herramientas, tiene un montón de cosas incorporadas que hacen que el proceso de diseño de aplicaciones sea muchísimo más fácil. Y no importa el lenguaje que vayamos a utilizar, puede ser Java, puede ser PHP, puede ser Python, cualquiera de todos ellos podemos utilizar, en este caso, Visual Studio Code para poder enseñar. O sea, hay que hacer uso de herramientas. Pero, ¿qué pasa si voy a crear una aplicación móvil para dispositivos Android? Ya no voy a utilizar Visual Studio Code. Lo vamos a ver en otro ciclo para ustedes, vamos a utilizar uno que se llama Android Studio. Porque Android Studio ya es un software específico para el diseño de aplicaciones para móviles. Ya trae todas las herramientas para que el trabajo de diseño de aplicaciones sea muchísimo más fácil. Se puede utilizar Android Studio. Si me dicen, ahora voy a diseñar una aplicación para móvil, para Apple, por ejemplo, para iPhone, entonces ya voy a utilizar Xcode, que es el que viene incorporado dentro de la Mac. Cada uno es en las herramientas que corresponden. Uno debe seleccionar las herramientas que le hagan la vida más fácil. ¿Okay? Luego, crear un conjunto de pruebas unitarias que se aplicarán una vez que se haya terminado el componente a codificar. Eso es el testing. O sea, antes de programar, debemos de pensar en que debo de crear testing para probar cada una de las funciones con las cuales yo voy a trabajar. ¿Okay? Eso no lo debemos de olvidar, debemos de siempre trabajar con el proceso de testing. Debemos de tomar en cuenta también los principios de validación. Realizar el recorrido del código cuando sea apropiado. ¿Qué es realizar el recorrido del código? Es correrlo mentalmente. O sea, ustedes cuando están escribiendo código, si crean un bucle, en ese bucle ustedes mentalmente pueden ir determinando si el bucle realmente hace lo que ustedes necesitan. Si realmente ejecuta todas las operaciones que necesitan. Si no es un bucle infinito, por ejemplo, que están creando. Esa es parte del recorrido mental que ustedes pueden hacer. Llevar a cabo pruebas unitarias y corregir los errores que se detecten. O sea, si yo, esto es una área específica del testing. Si ustedes hacen testing y prueban y les dan errores, hay que corregirlo. No significa que porque me dé un error dicen, no, así se va. Y sabemos lo que es. No creo que sea tan complicado. Hay que tratar de corregir el error. Y además de eso, rediseñar el código. Cuando hablamos de rediseñar el código, es tratar de hacerlo lo más limpio posible, más eficiente, más fácil de entender. Normalmente cuando uno está programando, crea código, empieza a digitar un montón de código, pero cuando termina, uno empieza a revisar y dice, no, esto lo podría haber reducido de tal manera, o esto lo podría haber creado en una clase, por ejemplo, y empieza a reestructurarlo. Esa es la idea básica, rediseñar el código o reescribirlo de alguna manera que quede más fácil. Los principios de prueba, que es en ese caso el testing, ¿okay? Todo el testing que nosotros nos vamos a encargar de realizar. La prueba es el proceso que ejecuta un programa con objeto de encontrar un error. Ese es el principal objetivo, encontrar errores. Un buen caso de prueba es el que tiene alta probabilidad de encontrar un error que no se ha detectado hasta el momento. Y al final de cuentas, una prueba exitosa es la que descubre un error no detectado en el momento que nosotros estamos testeando. Entonces, si yo estoy creando un código, debo de tener pruebas unitarias que se encarguen de hacer procesos de testeo sobre la aplicación que nosotros estamos creando. ¿A qué se refieren esos procesos de testeo? Por ejemplo, si vamos a crear una función y la función se encarga de sumar dos números, por ejemplo, y el resultado es la suma de esos dos números, tengo que crearle una otra función que se encargue de alimentarle datos a esa función que nosotros creamos y verificar si lo que realmente devuelve es lo que nosotros esperamos, la suma de dos números. Entonces, ese es un proceso de testeo. Si la función tiene como operación específica devolver la suma, entonces debemos de verificar que devuelva esa suma, no que me devuelva una resta o una multiplicación. Si en ese caso el elemento debe de devolver un objeto de una base de datos, por ejemplo, debemos de verificar que el objeto que devuelve es realmente correcto.
eso que nosotros acabamos de mencionar. Todo eso es proceso de testeo. Y hay proceso de testeo automatizado, o sea, nosotros podemos hacer que el proceso se ejecute de manera automática. Están también los principios de programación. Entre ellos está restringir los algoritmos por medio del uso de programación estructurada, lo que ya les mencionaba, o programación orientada a objetos, o algún tipo de programación que me permita diseñar un código más limpio. Tomar en consideración el uso de la programación por parejas. ¿Por qué será bueno programar en parejas? ¿Por qué creen ustedes que sería bueno programar en parejas? Porque los errores que uno ha cometido, el otro los puede observar y sabe cómo Corregirlo por un lado, y por el otro también, si ustedes por ejemplo hicieron algún código que está mal estructurado, la otra persona les podría decir que tiene el problema. Y eso no significa el trabajar en parejas no significa el estarle buscando los errores al otro, sino que significa que entre ambos construimos un código que sea mucho más atractivo. Por eso se le conoce como tomar en consideración el uso de programación en parejas. Ahora, no siempre lo van a hacer así. Hay ocasiones en que pues, cada quien trabaja en su área, porque si no, pues se pueden retrasar. Pero en alguna medida pueden considerar ese elemento. Seleccionar estructuras de datos que satisfagan las necesidades del diseño. O sea, vamos a hablar de la manera en cómo estructuramos nuestra información. Si voy a utilizar, cuando hablamos de estructuras de datos, hablamos de usar matrices, de usar vectores, de usar listas, todos esos elementos que normalmente se reconocen como estructuras de datos, debemos de considerarlos. Usar duplas, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando en Java? Que utilizábamos los valores de tipo map, que eran de tipo clave-valor. Por ejemplo, esas tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, en alguna medida, yo debo de diseñar o utilizar la mejor estructura para que mi aplicación sea sumamente rápida. Entender la arquitectura del software y crear interfaces que sean congruentes con ella. Cuando hablamos de interfaces, ya vimos en PHP vimos el uso de interfaces. Entonces, básicamente debemos de aprender a crear esa parte de la estructura para nuestras aplicaciones. Mantener la lógica condicional tan sencilla como sea posible. ¿Cuál es la lógica condicional? Los if. ¿Okay? ¿Nunca han visto en internet unos if que son interminables? Un if, luego abajo otro if, y está como, ese le llaman código hamburguesa, está básicamente así. Y lo que sucede es de que, digamos, este tiene un if, este tiene otro if, este tiene otro if, y así sucesivamente es un código interminable. Y después abajo están los else para cada uno de los if, etcétera, etcétera. Ese es un código difícil de entender. Para eso se necesita mejor, o debemos de tratar de siempre mejor que el código sea sensible. Si voy a colocar demasiadas condiciones, tratar de estructurarlas de manera distinta. Tengo que ingeniármelas para que eso no suceda. Crear lazos anidados en forma tal que se puedan probar con facilidad. Cuando hablamos de lazos anidados son bucles que se puedan crear con facilidad. Seleccionar nombres significativos para las variables y seguir otros estándares locales de codificación. No voy a crear una variable que almacene el nombre del cliente y le voy a poner A igual y el nombre y el valor que le vamos a almacenar, porque ese A no me dice nada. O sea, debo de crear variables que sean consistentes con la información que voy a almacenar dentro de esa variable. Y hay reglas para la creación de variables. ¿Se acuerdan de que, por ejemplo, nosotros en clases utilizamos que la primera letra es minúscula y de ahí hacemos combinaciones de mayúsculas, que es el método del camel case? Básicamente de eso se trata. Entonces, el uso de variables, el uso de los nombres de las variables debe de ser adecuado dependiendo de el tipo de información que vayamos a almacenar. Escribir código que se documente a sí mismo. Cuando hablamos eso mismo, si la variable dice el nombre del cliente, ya me está diciendo que lo que voy a almacenar en esa variable es ese dato. Si dice el nombre del empleado o si dice el nombre del alumno, yo sé que estoy almacenando ese tipo de información. Pero si solamente dice nombre, pues no sé realmente a qué se refiere. O si solamente le puse X, por ejemplo, no sé a qué se refiere. Yo tenía un compañero que ponía unos nombres de variables sumamente complicados, porque él se frustraba cuando estábamos programando. Algunas veces se frustraba porque el código no funcionaba. Se ejecutaba el código y le daba error y no encontraba el error.
Entonces, algunas veces para ir depurando el error, iba colocando variables para ir almacenando las posibles operaciones que iba generando. Y había unas que le ponía ya casi. Hoy sí funciona. Puede hacer que sí. Una vez que le encontré una que decía, ya tengo sueño. Bueno, lo peor del caso es de que algunas veces eran aplicaciones en JavaScript y por ende eran públicas. Entonces, cuando ya la aplicación se mandaba a producción, digamos que él corregía el error, se le olvidaba quitar esa variable. Entonces, alguien revisaba el código fuente de la aplicación y encontraba ese tengo sueño. El tengo sueño igual tenía un valor. Entonces, le decía, ¿por qué no le cambiaron? Que ya no me quedó tiempo. O sea, de la frustración que tenía, que no le funcionaba, pues llegaba con ese problema. Entonces, en alguna medida, el código debe de documentarse a sí mismo, debe de entenderse de manera visual. Crear una imagen visual que te ayude a entender. Esos son principalmente los principios de la programación. Eso es lo que debemos de entender para el proceso de desarrollo. Ahora, ¿cuáles son los principios con los cuales vamos a trabajar? El primer principio, todas las pruebas deben de poder rastrearse hasta los requerimientos del cliente. O sea que cada cosa que nosotros hagamos debe de ser probada con lo que el cliente pidió, con lo que el cliente solicitó. El objetivo de las pruebas de software es descubrir errores, entonces los defectos más severos desde el punto de vista del cliente son aquellos que hacen que el programa no cumpla con los requerimientos. Si el programa, imagínense que estamos en una cooperativa y el programa tenía que calcular las cuotas, vamos a trabajar con un préstamo, por ejemplo, y la persona digitaba los datos del préstamo, voy a prestarle $5,000 a una tasa de interés del tanto por ciento para 50 meses. Y el sistema me tenía que generar un listado de las cuotas que iba a calcular el cliente o que iba a pagar el cliente cada mes. Y si esas cuotas, al final de cuentas, cuando revisábamos, no estaban bien calculadas, entonces ese es un requerimiento del cliente. Si está mal, el cliente va a decir que no funciona. O sea, las pruebas deben de ser capaces de rastrearse hasta lo que el cliente pide, de lo que el cliente originalmente le generó. Ese es un ejemplo, es uno de los principios fundamentales para el proceso de construcción de software. Las pruebas deben planearse mucho antes que den comienzo. O sea, no significa de que la prueba la vamos a dejar por de lado. Incluso hay empresas que tienen separado el departamento. Hay un departamento que se encarga solamente de hacer testing, de hacer las pruebas como tal. Entonces, la planeación de las pruebas comienza tan pronto como termine el modelo de requerimientos. O sea, que nosotros debemos de planear previamente qué es lo que queremos probar antes de empezar a escribir código. ¿Okay? ¿Alguna vez han escuchado del principio de Pareto? ¿Nunca han oído del principio de Pareto? El principio de Pareto aplica a las pruebas de software. Y ese se basa en ese principio. Dice, en ese contexto, el principio de Pareto implica que el 80% de todos los errores no detectados durante las pruebas se relacionan con el 20% de los componentes del programa. O sea, el 20% de los componentes, el 20% de las funcionalidades que tenemos dentro de una aplicación genera muchas veces el 80% de los errores de toda la aplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo corrijo el 20% de esos elementos del programa, estoy básicamente acabando con el 80% de los errores que tiene una aplicación. Ese es el principio de Pareto. Y suele suceder así. O sea, en los elementos más básicos, digamos, una aplicación no guarda, no calcula, no imprime. Esos generalmente errores que están dentro de un componente. Si resuelvo esos componentes, casi estoy resolviendo la mayoría de los problemas que nos vamos a encontrar dentro de una aplicación. Ese es el principio de Pareto. Las pruebas deben comenzar en lo pequeño y avanzar hacia lo grande. Debemos de planificar primero, ejecutar pruebas en los elementos más pequeños. Las pruebas planeadas y ejecutadas por lo general se centran en componentes individuales, que son las pequeñas bloques de código que nosotros creamos. Y luego debe de ir avanzando hacia los elementos esenciales o los componentes más grandes con los cuales vamos a trabajar. Dice que no son posibles las pruebas exhaustivas. Hasta para un programa de tamaño moderado, el número de permutaciones de las rutas es demasiado grande. Por esta razón, durante la prueba es imposible ejecutar todas las combinaciones de rutas. Sin embargo, es posible cubrir de forma adecuada la lógica del programa y asegurar que se han probado todas las condiciones en el nivel de componentes. O sea, en otras palabras,
hacer pruebas demasiado exhaustivas sobre toda la aplicación es muy difícil, porque aunque sean programas pequeños, tenemos que probar un montón de funcionalidades. Entonces debemos de tratar de buscar cuáles son las funcionalidades principales con las cuales vamos a trabajar. Y por último, están los principios del despliegue, que es cuando nosotros publicamos una aplicación, que estos no son tanto. Primero, cuando hablamos de despliegue, es cuando ya terminamos el programa y lo vamos a lanzar. Cuando ustedes ya crearon el código, hicieron toda la aplicación y dicen, ahora vamos a lanzar el código, lo vamos a publicar. En ese proceso hay algunas que deben de considerarse. Primero, deben manejarse las expectativas del cliente. Todo, si se dan cuenta, está centrado en el cliente. El cliente es el usuario final. Entonces, debemos de pensar siempre en él. Con demasiada frecuencia, el cliente espera más de lo que el equipo ha prometido entregar y la desilusión llega de inmediato. O sea, el cliente espera más de lo que le han prometido entregar. O sea, él espera ver algo sumamente fantástico. Y cuando le entregamos la aplicación, resulta que no hace lo que él pedía. Entonces llega la desilusión. Esto da como resultado que la retroalimentación no sea productiva o arruine la moral del equipo. Hay un señor que se llama Naomi Carten. Dice que el punto de inicio de la administración de las expectativas debe ser consciente con lo que se comunica y la forma en la que esto desea. Se le sugiere en ese caso a todo ingeniero de software tener cuidado con el envío de mensajes conflictivos al cliente, por ejemplo, prometer lo que debe entregarse de manera razonable en un plazo previsto o entregar más de lo prometido en un incremento de software para que la siguiente entrega sea menos. Si ustedes, por ejemplo, le dicen, le voy a entregar 10 funcionalidades y le entregan 15, tomen en cuenta que la siguiente vez va a pedir 20 y la siguiente vez va a pedir muchísimo más. Entonces nosotros debemos de entregar lo que prometimos. Si prometimos 10 funcionalidades, entreguemos 10 funcionalidades. Si el cliente nos está presionando con otra, entonces digamos que vamos a hacer una segunda entrega con esas otras funcionalidades. Pero en cada uno de los plazos que vayamos colocando debemos de entregar las funcionalidades específicas. Si no, vamos a causar ese problema de, digamos, dañar las expectativas del cliente. Debe ensamblarse y probarse el paquete completo que se entregará. O sea, todos los elementos deben de integrarse para que al final de cuentas veamos si todo funciona correctamente. ¿Saben cómo funciona, por ejemplo, la aplicación de Pedidos Ya? En Pedidos Ya, por ejemplo, hay una aplicación que utiliza el cliente, que es el que usamos nosotros. Pero ¿han visto los delivery? Ellos cargan otra aplicación. Ellos utilizan también donde llegan datos. Los restaurantes tienen otra aplicación, ¿cierto? Entonces, imagínense, son 3 aplicaciones que se deben de integrar. Cuando ellos publicaron todo ese sistema, tuvieron que probar cada una de ellas para ver si realmente hacen lo que debería. Si al momento que el usuario pone una orden en un restaurante, esa orden le llega al restaurante. Si después cuando el restaurante la tiene lista, le llega al motorista para que la llegue a recoger. Si cuando el cliente la recibe, el sistema registra que el pedido ya llegó, etcétera, etcétera. Debemos de verificar cada uno de los elementos. Antes de entregar un software, debe establecerse un régimen de apoyo. En este caso, antes de entregar una aplicación, debemos de establecer un mecanismo de soporte. O sea, ¿cómo le vamos a dar soporte a la aplicación? Si ustedes le dicen al cliente que le van a dar soporte vía telefónica, estén conscientes de que la primera semana va a ser crítica. Y su teléfono va a sonar a cada rato. Porque le va a estar preguntando, mire, tal cosa no funciona, tal cosa no hace lo que yo quería, o cómo hago para realizar tal proceso. Entonces, deben estar conscientes o delimitar de alguna manera cómo van a hacer el proceso de apoyo. Nosotros hemos tenido casos en donde los clientes nos llaman a medianoche. Mira, por alguna razón el sistema dejó de funcionar y nosotros nos hemos comprometido en un proceso de apoyo y soporte, y no es mentira, a la medianoche suenan los teléfonos. Y como digamos dentro de la empresa somos 3 personas que estamos como más pendientes de todo, le llaman al primero, si no le contesta, le llaman al segundo, y si no le contesta, le llaman al tercero y vuelven a repetir el ciclo hasta que alguien le conteste. No importa la hora, entonces ahí nos tenemos que levantar a la hora que sea para poder resolver el problema. Y se cobra más, ¿verdad? Y nosotros, es parte de
del acuerdo que hemos llegado, o sea, les cobramos por el proceso de mantenimiento, pero en alguna medida debemos de establecer esos límites en un principio. Pero el sueño también es cobrado. Sí. Luego se deben proporcionar a los usuarios finales materiales de aprendizaje apropiados, manuales de usuario. ¿Okay? De alguna manera debemos de darle manuales de usuario para que el usuario no necesariamente nos pregunte. En aplicación debemos de colocar algunas opciones donde ellos puedan consultar información. ¿Okay? Eso es importante. Y por último, el software defectuoso debe corregirse primero y después entregarse. Primero deben probar el software antes de entregarlo. Si el software tiene errores, se corrige y después se entrega. Porque si no, pues quedamos con una mala imagen frente al cliente. De alguna manera debemos de tratar de probarlo. Entonces, de esa forma, recuérdense que ustedes van a depender en alguna medida de las recomendaciones que les pueda dar ese cliente posteriormente. Y si quedamos mal, pues al final de cuentas nos va a recomendar mal. Entonces, de alguna forma, debemos de probar todas las características mismas que la aplicación debería de tener. Con eso culminamos con todos los principios que tienen que ver con el proceso de desarrollo del software. Básicamente es esos principios que debemos de tener en cuenta en todas las etapas del proceso de desarrollo de aplicaciones.